Bien, hermanos, entonces, hace 15 días empezamos una nueva sección de este estudio que tiene que ver con pacto y reino. Y como les decía, básicamente en aquella oportunidad, en esta parte, en esta etapa de la serie, lo que vamos a definir en pocas palabras es ¿qué es un pacto y cuál es la función de un pacto? Esas son las preguntas que están guiando esta etapa del estudio, que todavía es introductoria, por si acaso. Pero bueno, vamos a ver. ¿Recuerda alguien que dijimos que era un pacto? ¿Qué fue lo que...? Bueno, ustedes, de hecho, recuerdo esa vez que todavía no habíamos empezado el estudio, pero algunos de ustedes ya dieron algunas buenas definiciones. A ver si se animan. ¿Recuerdan que...? Un compromiso. ¿Qué más, hermana? Un contrato. Un contrato es algo un poco más serio. ¿Qué? Un compromiso asegurado. Bueno, bueno, sí, ya está construyendo la definición. Muy bien. Uh-huh. Bueno, esa es otra parte de la definición. Muy- sí, esa parte también es muy importante. Eso, hermanos. Ven que sí, sí tenemos, sí rescatamos algunas cosas importantes, ya sea porque ustedes toman notas, lo cual es muy bueno, les felicito a los que lo hacen. Otros porque, bueno, gracias a Dios tienen una mente brillante que pueden retener muchas cosas. Pero sí, todo lo que ustedes dijeron, hermanos, es parte de lo que es un pacto en términos bíblicos, ¿no? Ya propiamente hablando. Ahora, ahí está, ¿ve? Compromiso asegurado, lo que dijo Raúl. Sanciones, como lo dijo la hermana. Y de la propia y libre iniciativa de Dios, también lo dijeron allá arriba, de hacerles el bien. Dios es el que impone, ¿verdad?, sus pactos y determina los compromisos. Alguien también habló de compromisos. Y cada pacto provee bendiciones y beneficios para el hombre que de otro modo no estarían disponibles por naturaleza. Y esto en contraposición a lo que ya vimos hace un tiempo, de que por naturaleza el hombre ¿qué obligación tiene para con Dios? Por naturaleza. Adorarle, obedecerle, ¿no es cierto? ¿Y qué debe esperar de Dios por naturaleza? Nada. O sea, por naturaleza o según el orden de creación, Dios no está en deuda con nadie, ¿verdad? Ahora, si a Dios le place, ahora sí, prometer algún bien, eso ya es otra cosa. Y eso ya entra en la categoría de pactos. Muy bien. Ahora vamos a seguir adelante y vamos a hablar de las sanciones pactuales, ¿verdad? Ese fue uno de los puntos que vimos allá en la definición. Sanciones pactuales. Las sanciones pactuales, hermanos, son las amenazas que hacen obedecer y aseguran el cumplimiento de los compromisos pactuales. Por eso, sí, un pacto es un compromiso, pero es más que eso, porque compromiso, ¿verdad? Pueden haber muchos compromisos, pero para que esos compromisos se cumplan o se lleven a cabo, deben haber ¿qué cosas? Unas sanciones o unas amenazas, ¿no?, que obliguen a los pactantes
a llevar a cabo el pacto. Esa es la idea. Garantizan que todos los compromisos se cumplirán, ya sean promesas para conceder o ejecutar algo. Quienes hacen promesas tienen que cumplirlas. Quienes juran obediencia tienen que ser obedientes. Bueno, en este caso, ¿quién es el que hace las promesas? Entonces, Dios se impone, por decirlo de alguna manera, se impone a sí mismo sanciones de que Él va a cumplir con su palabra. Pero ¿quiénes juran obediencia? Exactamente. Entonces, nosotros nos comprometemos con Dios a ser obedientes, ¿verdad? Porque de otra manera, ¿qué va a pasar? Bueno, claro, todavía no estamos hablando, no sé si llegamos hasta allá hoy, de las distintas clases de pacto. Bueno, son 2 clases de pacto en realidad, en términos generales. Pero, por ejemplo, pensando en el antiguo pacto, pregunta, ¿a qué estaba condicionada la bendición del antiguo pacto? ¿Alguien recuerda en Éxodo 19? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. O sea, sí, Dios prometió algo y Él se comprometió a hacerlo. Pero en ese caso, ¿quiénes también debían cumplir su parte? El hombre, el pueblo de Israel específicamente, porque ese pacto fue con la nación de Israel. Entonces, en los pactos del antiguo cercano Oriente, hermanos, a menudo se imponían sanciones simbólicamente al cortar animales en pedazos y caminar en medio de las partes divididas. Eso era algo muy típico. Cuando dos personas o 2 partes hacían un contrato, entonces ya no es como ahora, ¿verdad? Ahora se firma un contrato juramentado ante un notario, etcétera, etcétera, para que se cumplan las cosas. Pero antes, ¿cuál era la forma, vamos a decir, de cerrar un contrato? Partían los animales y las 2 partes pasaban por el medio de los animales. Los cadáveres, hermanos, de estos animales presentaban una imagen vívida de las consecuencias de la infidelidad en dicho pacto. La idea de tales ceremonias era formalizar los compromisos, ¿ven? No solo era un compromiso, sino un compromiso ¿qué? Formal. Para entrar en pacto al proteger estos últimos con amenazas, o sea, al proteger los pactos precisamente con las amenazas. En otras palabras, los que pasaban por el medio de los animales estaban jurando sobre sí mismos que si ellos rompían el pacto, ellos podían terminar como esos animales partidos. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos ahorita que nos dan la idea, hermanos, de que ciertamente cuando hay un pacto tienen que haber sanciones o amenazas. Para que haya un pacto tiene que haber así, porque si no, no habría nada que garantizara ese compromiso. Entonces, el primero de ellos, en Jeremías 34, versículos 18 al 20. Un hermano que lo lea en lo que yo descanso un poquito. Un hermano que lea este texto, ahí está en pantalla o si lo tienen en la Biblia, Jeremías 34, versículos 18 al 20. Jeremías 34, 18 al 20. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comidos de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Muy bien, gracias. Noten lo que dice el texto. Aquí Dios está reclamando algo. Dios es el que está hablando ahí. ¿Qué está reclamando? Bueno, que unos hombres traspasaron un pacto. ¿Sí se dan cuenta? Está claro ahí. Por eso
lo subrayo, traspasaron un pacto. ¿Y cómo se supo que estas personas hicieron un pacto? Dice ahí, dividiendo en dos partes, el becerro y pasando por el medio de ellas. De esa manera, o mediante esa ceremonia, ellos estaban comprometiéndose a cumplir con ese pacto. Algunos habitantes, para que ustedes sepan de qué está hablando el texto, porque, bueno, es un pacto, ¿qué pacto? Algunos de los habitantes, hermanos, hicieron un pacto para liberar a sus esclavos judíos. Y la manera en que hicieron un pacto, oigan esto, ¿cuál era el pacto? Liberar a los esclavos judíos. Y la manera en que hicieron este pacto fue pasando entre los animales. Esto es el contexto, los estoy poniendo en contexto de estas palabras. Y la manera en que hicieron este pacto fue pasando entre las partes de los animales cortados en dos. Esto, hermanos, fue un juramento con maldición. Vuelvo y repito, para que haya un pacto tienen que haber ¿qué? Sanciones, amenazas. Tiene que haber una maldición de por medio, en otras palabras. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán en el Edén? Que por eso nosotros lo vemos y creemos que hubo un pacto allá. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán en el Edén? El día que comas de este árbol, ciertamente morirás. ¿Qué es eso? Una sanción, una sentencia, una amenaza. Entonces, esto, hermanos, fue un juramento con maldición. Y Dios está diciendo que Él derramará sobre ellos, sobre esos que pasaron por el medio de los animales, Dios va a derramar sobre ellos la maldición que ellos mismos juraron llevar si no cumplían su compromiso. ¿Ven? Ese es el reclamo que Dios les está haciendo aquí en estos versículos. Ustedes se comprometieron con eso, ustedes partieron unos animales, ustedes pasaron por el medio de ellos y no están cumpliendo con el contrato. Así que ya sabe lo que les viene, ¿verdad? Parafraseando. Otro texto, este es un poco más conocido seguramente, está en 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 12 al 16. Otro hermano que nos quiera ayudar con esa lectura, por favor. Cualquiera. ¿No? Hermano Guillermo. 1 Samuel, versículo 20, capítulo 20 del 12 al 16. Dice así, permítanme. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea contigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o al día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacerlo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo a Jehová de la mano de los enemigos de David. Uh-huh. Está bien, hermano. Está bien. Hermanos, ese versículo último, versículo 16, es una declaración resumida del pacto. Dice: Jonatán pues hizo un pacto con la casa de David, diciendo: el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Es un pacto conocido por muchos, ¿no? Pacto de
de Jonatán y David. Y mis hermanos, el compromiso de Jonatán aquí era promover y proteger a David como el sucesor al trono. Interesante. Jonatán, el hijo del rey Saúl, se compromete solemnemente delante de Dios a que David sea el heredero al trono. No él. Normalmente en las monarquías, ¿quién es el heredero al trono? El hijo. El mismo hijo del rey se está comprometiendo a que va a ser David el que lo va a suceder. Interesante, ¿no? Para solemnizar su compromiso, Jonatán invocó al Señor para que lo maldijera si no cumplía esa palabra. O sea, no fue solamente que Jonatán le dijo y le prometió a David, no, yo te lo aseguro. No. Las palabras de un hombre y en asuntos tan importantes, tan relevantes, las palabras de un hombre a veces no son suficientes. ¿A quién puso por testigo Jonatán? Al Señor. Dice, así haga el Señor a Jonatán y aún le añada. ¿Qué es eso? Es una maldición. Es una maldición de que si no cumplía su palabra, bueno, él se las entendía con Dios mismo. No se realizó un ritual de sangre, como en el caso de Jeremías que vimos, pero una amenaza autoimpuesta estuvo igualmente presente. Además, el versículo 16 llama pacto a este compromiso bajo juramento. El mismo proceso, hermanos, tuvo lugar en Génesis 15, versículos 9 al 10 y 17, donde Dios le ordenó a Abraham que cortara una variedad de animales por la mitad y colocara las mitades en los lados opuestos. ¿Quién fue el que pasó en medio de los animales en esa ocasión? Cuando Dios pasó entre aquellas mitades en una teofanía, tomó el juramento de muerte sobre sí mismo. Sí, otra vez. Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? Por sí mismo. Y eso lo vemos claramente en el pacto abrahámico. Y un texto más, este lo voy a leer yo, en Hebreos capítulo 9, versículos 16 al 17. Dice, en la Reina Valera, porque donde hay testamento, es necesario que se establezca la muerte del testador, pues el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Este texto ya lo expusimos hace un tiempo, ¿no es cierto? Pasamos por ahí. Pero hermanos, y yo sé que a veces la terminología que usa quizás no es lo suficientemente clara como para nosotros entenderlo. Pero ustedes ya saben la idea, hermanos. Y de hecho, una traducción un poco más fiel sería esta. Porque donde hay un pacto, la muerte del pactante tiene que ser jurada. Oigan eso. La muerte del pactante tiene que ser jurada. Porque un pacto es ratificado, ¿por qué? Otra vez, si vamos al Antiguo Testamento, ¿qué era lo que hacían? Partían los animales. Habían unos cadáveres allí de alguna manera como testigos de que si alguna de las partes incumplía con el contrato, entonces le iba a suceder lo de estos animales. Un pacto, dice Hebreos, porque un pacto es ratificado por los cadáveres, ya que no tendría ningún poder mientras el pactante viva. Hermanos, en el contexto de la realización de un pacto, el pactante no es sacrificado per se. O sea, no es que el pactante sí o sí va a morir. Porque si cumple con su parte, pues no tiene que morir, ¿no es cierto?
Pero sí tiene que ser jurada su muerte para que el contrato sea válido. Se nos dice que la muerte de éste tiene que ser presentada como evidencia o jurada. La idea no es que para hacer un pacto tenemos que hacer un juramento que garantice. La idea es que, vuelvo y repito, la idea es que para hacer un pacto tenemos que hacer un juramento que garantice la participación y el cumplimiento de los compromisos pactuales. Tiene que haber un juramento. Y lo que se tiene que jurar es la muerte para que el contrato sea válido, o el pacto sea válido. En ese sentido, la idea de presentar como evidencia sigue estando a tono, pero no es la muerte real del pactante, como ya lo dije hace un momento, no es la muerte real del pactante, sino su muerte potencial, la que es presentada como evidencia en una transacción pactual. Tiene que jurarse la muerte del pactante para que los compromisos del pacto se cumplan. Si no hay un juramento de muerte, ese pacto no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque así como dice una cosa, puede decir otra. ¿No es cierto? Así es. Imagínense ustedes una escena, pero para llevar, hay personas, y bueno, incluso agencias del gobierno, etcétera, que tienen que amenazar con muerte a una persona para que suelten la verdad, ¿no es cierto? Porque de otra manera no lo pueden hacer. Esa es la idea que tenemos de un pacto. Tiene que jurarse la muerte para que los compromisos se cumplan. Si no hay amenaza y el pactante puede violar el pacto y seguir viviendo, el pacto no tiene ninguna fuerza, ni poder, ni validez. ¿Sí? En otras palabras, sin sanciones no hay un pacto. Sin sanciones no puede haber un pacto. Ahora, yo sé que en este momento, y sobre todo a la luz de este texto de Hebreos 9, alguien pudiera estar diciendo, pastor, pero... Y otra vez, en el contexto de Hebreos, pastor, pero en este caso sí fue necesaria la muerte del testador. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso el testador, oigan esto, el testador tomó la parte que a mí me correspondía. Él no tenía que morir porque no cumplió ninguna parte del contrato. Yo era el que tenía que morir, pero resulta que él tomó lo que a mí me correspondía y por eso fue a la cruz. Eso es gracia abundante. ¿Ven la importancia de entender esto de las sanciones pactuales, hermanos? Había una amenaza de muerte, aún bajo el nuevo pacto. Pero ¿quién tomó esas amenazas? Cristo las tomó por usted y por mí, si somos creyentes. En resumen, un compromiso, hablando de las sanciones pactuales, un compromiso es solemnizado y formalizado como un pacto cuando se establecen sanciones, garantizando la participación de las partes y el cumplimiento de sus compromisos. De esa forma se solemnizan y se formalizan los pactos con sanciones. Como lo demuestran los datos bíblicos, o sea, las citas que acabamos de ver, la forma precisa de la ceremonia para hacer un pacto puede variar. Ya vimos en los ejemplos que no siempre se partieron animales, ¿no es cierto? Pero sí había una maldición autoimpuesta en algunos casos. Así que las formas de la ceremonia pueden variar, pero todos incluyen sanciones que garantizan el cumplimiento de los compromisos pactuales. Eso sí, es como, a manera de ejemplo, es como el padre que advierte al hijo sobre alguna
conducta, sobre algún comportamiento, pero no lo disciplina. Se las pasa por alto. Pues, ¿qué va a pensar el hijo? Mi papá está jugando. No, tiene que cumplir lo que promete y tiene que cumplir lo que advierte también, para que sea eficaz la crianza. Si no se hacen juramentos imprecatorios, ¿se entiende esta palabra? Imprecatorios es eso mismo, de amenaza, de advertencia solemne. Si no se hacen juramentos imprecatorios, el pacto no tiene fuerza alguna, porque no hay ninguna sanción que lo haga cumplir. Hermanos, hasta aquí esto de las sanciones pactuales, que es sumamente importante en esto de los pactos. Y yo quiero estar seguro, hermanos, si ustedes lo entendieron. Si no, si tienen preguntas, es el momento, antes de seguir. Yo tengo una observación. Sí. En la cristiandad profesante, muchas de las malas interpretaciones se debe a que ellos no tienen la teología del pacto. O sea, al no tener esto, no tienen un entendimiento de las escrituras, de la historia de la redención y de lo que pasó en el Gólgota. De manera que es muy importante porque nos da una claridad de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes, hermanos, qué fue lo que obligó a Cristo a ir a la cruz? Sí, Dios tuvo misericordia de nosotros, pero eso no fue suficiente. Fue su amor que se solemnizó en forma de pacto, lo que obligó a Cristo a ir a la cruz. Si no fuera por ese pacto intertrinitario, por ese pacto eterno de redención, Cristo no tenía ninguna obligación de ir a la cruz. Él se comprometió a sí mismo a ir a caminar hasta el Gólgota. Nadie. El mismo Señor lo dijo. Nadie me quita la vida. Yo mismo la doy y yo mismo la vuelvo a tomar. Él juró solemnemente a su Padre pagar el precio del rescate. Fue ese pacto lo que lo obligó a ir hasta la cruz. Sí, bueno, también de lo más destacado de esta enseñanza, que obviamente es muy importante, podemos entender mejor el texto de cuando Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? En ese sentido que Pedro, que le dice que se aparte de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo, debido precisamente a que Pedro, sin saberlo, al no querer que Cristo muriera, porque lo amaba y lo quería proteger, estaba diciéndole viola el pacto, y Pedro quería que violara el pacto. Entonces Jesucristo vio, esto no puede ser obra buena, sino del diablo, porque solo el diablo es un violador de pactos, pero él venía a cumplir el pacto, y Pedro, sin saberlo, estaba diciéndole precisamente eso, no viola el pacto, ¿verdad? Y no podía ser de otra manera. Por eso decía que era necesario, que él tenía que morir, era necesario, no se puede de otra forma. Por eso cuando el Señor hace esa oración famosa en el Getsemaní, Padre, si es posible. ¿Cuál es la respuesta? No es posible. Hay un pacto de por medio que no se puede romper. Kevin. Específico de Jonatán con David. Entonces, digamos que yo no sé si estoy viendo. Ese punto. No, mira,
Ajá. Para empezar, exacto, como dice Ricardo, este texto lo traje como una ilustración de lo que es un pacto, ¿no es cierto? De lo que implica la formalización de un pacto, ¿verdad? Por un lado. Pero pensando, si vamos a lo que es la historia como tal, noten que si bien la promesa Jonatán se la está haciendo a David, él pone de por medio a Dios mismo y se está maldiciendo a sí mismo. En este caso, esa sería la sanción del pacto, la maldición que Jonatán se está autoimponiendo en presencia de Dios. Esa es la... Es que, pastor, lo pregunto básicamente porque digamos que la creencia popular es que cualquier persona en la actualidad puede hacer un pacto con Dios. ¿En qué sentido? Si ellos miran este texto van a decir, bueno, es que yo voy a jurar por Dios que voy a comprarte esa casa. Y No. Dios me castiga, Dios me reprenda por eso. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso es que mi énfasis es en eso, porque no sé de qué manera alguna persona pudiera pensar que eso pudiera ser cierto. O sea, Dios me maldice si yo no te compro esa casa, por ejemplo. No, eso nada que ver. Como digo, ¿ven el peligro, hermanos, de querer hacer doctrina, para empezar, del Antiguo Testamento? Y de una historia que está ilustrando lo que es un pacto. O sea, no, definitivamente eso no tiene sustento alguno para esas prácticas. Jesús. Pastor Javier, y algo que tocaste es interesante ahorita con relación a Cristo y su muerte, es la sanción que Él tuvo que pagar con una muerte eterna, como dice Hebreos, que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ahí lo menciona el Espíritu eterno con relación a su muerte, que era de consecuencias pues eternas. Porque muchas veces nos quedamos en el tema de que el cumplir la ley al 100%, el hombre podía alcanzar la salvación. Y muchas veces se ha escuchado así. No, si tú no cumples un solo mandamiento, ya negaste todo, y es cierto. Pero la sanción no era tanto el que cumpliese también, que era parte, la ley al 100%, sino que tenía que haber muerte. Tenía que cumplirse esa sentencia de la muerte, y era una muerte eterna. Entonces el hombre, como dice uno, por punta y punta, estaba totalmente condenado bajo las sanciones pues que Dios colocó allí. Es correcto. El hombre, desde el momento que rompe el pacto de obras, desde ese momento quedó bajo maldición. Y no había forma alguna de salvarse que no fuera a través de un sacrificio. Porque la paga del pecado es muerte. Punto. O sea, aquí no vale más nada. Para Dios nada más es aceptable excepto un sacrificio. Y, como dije hace un momento, desde el momento que Cristo se autoimpuso la maldición, que como se dijo, eso fue en el pacto de redención, desde el momento que Cristo se autoimpuso esa maldición, o sea, en el sentido de tomar nuestro lugar e ir a la cruz, ya no había otra alternativa. Muy bien, hermano, gracias. Allá. Hermano, o sea, esto nos da como un poco más de luz, como que el Señor tomó nuestro lugar, ¿verdad? Nosotros no pecando directamente ahora nosotros, sino teniendo nuestro representante que era Adán. Y Adán nos da más luz cuando a Juan dice que todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el hijo en sí no era hijo cuando nació, sino era eterno. Correcto. Entonces, por eso es de que muchos nos confundimos en veces entonces diciendo, si sabía Dios que el ser humano iba a fallar, ¿para qué nos creó o para qué nos hizo? O sea, Él lo hizo para su gloria, porque Él sabía que Él mismo iba a tomar nuestro lugar, de aquel que iba a redimir. Amén. Excelente. Muy bien.
¿Sí van entendiendo? Qué bueno. Muy bien. Vamos a ver, si no hay más, entonces podemos continuar con una diapositiva más. Y hoy no voy a terminar esta parte que tiene que ver con materia y forma de un pacto. Esta tabla, como ustedes pueden ver, por un lado están compromisos, por otro lado están los juramentos. Por eso, vuelvo, insisto, un pacto no es solamente un compromiso, ¿no? O sea, el compromiso es lo que se promete, o la materia, como dice aquí. Ese es el compromiso del pacto, la materia o la promesa. Pero para que sea un pacto realmente, tiene que haber ¿qué? Juramento. Tiene que haber un juramento. Y eso, hermanos, es lo que le da la forma, o la formalidad más bien, a un pacto. Los juramentos. Entonces, como dice ahí, los compromisos son la base material del pacto, ¿verdad? O sea, lo que se promete. Las sanciones le conceden un acabado formal. Mis hermanos, los pactos están hechos de compromisos y juramentos. O sea, esto es importante, ¿verdad? Esto es lo que hace que un pacto sea un pacto, que tiene materia y tiene forma, que está compuesto tanto de compromisos como de juramentos, que hay promesas como hay advertencias o amenazas. Esto es lo que hace que un pacto sea un pacto. Estos últimos, los juramentos, protegen, por decirlo así, a los compromisos. O sea, los juramentos, las amenazas, hacen que esos compromisos se cumplan. La distinción entre estas dos partes puede expresarse de una forma práctica mediante las categorías de materia y forma. Los compromisos son la base material del pacto, las sanciones, como dije, le conceden un acabado formal. La materia, hermanos, de un pacto son los compromisos de las dos partes. La forma de un pacto se alcanza cuando ambas partes ratifican oficialmente los términos del pacto, ya sea mediante un sacrificio, mediante una autoimposición, una maldición, etc. A modo de ilustración, hermanos, esto ustedes lo van a entender. Una licencia matrimonial es un documento legal. Cuando ustedes van a una corte y compran una licencia matrimonial, eso es un documento legal y puede decirse que es la materia del pacto matrimonial. O sea, con ese documento ustedes están prometiendo casarse, ¿verdad? Y ser fiel a su esposo ante el magistrado civil. Pero hasta que la novia y el novio hayan hecho sus juramentos maritales ante el juez y hayan firmado esa licencia, el matrimonio aún no ha sido formalmente concluido o ratificado. Ustedes saben, bueno, los que ya están casados, saben que tienen que hacer esos dos pasos. Primero ir a la corte, comprar una licencia, ¿verdad? Pero de nada les sirve que ustedes tengan la licencia si no van ante un juez y lo ratifican. Bueno, eso es un pacto también. Por un lado están las promesas, las estipulaciones, pero por otro lado están ¿qué? Los juramentos y las sanciones que obligan que ese pacto se lleve a cabo. Esta distinción, hermanos, ayuda a resaltar las diferencias entre los diversos pactos en la Escritura. Para comenzar con una ilustración, si se hace un anillo de metal, está dando la forma específica a un tipo específico de materia. Por ejemplo, si el anillo se hace de plata, entonces ¿cuál es el resultado? Un anillo de plata. Y si se hace de oro, ¿qué tenemos? Un anillo de oro. Su trabajo producirá según la materia que tenga.
En cada caso se ha hecho un anillo, ¿no es cierto? Pero los anillos están hechos de materiales diferentes. En otras palabras, hablando, ¿verdad? Analógicamente, los pactos establecidos sobre fundamentos o materias diferentes producirán formas diferentes. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado, porque aquí es donde muchos se pierden, o incluso, por ejemplo, pienso en nuestros hermanos presbiterianos. Ellos hablan de un solo pacto de la gracia desde allá, desde Abraham. Pero hermanos, cuando entendemos este concepto, que cada pacto tiene su materia, que cada pacto tiene sus promesas específicas, ¿no es cierto? Y que cada pacto se juramentó, se ratificó específicamente, entonces no podemos concluir que todos son un solo pacto. No, hermanos. Cada pacto es independiente uno del otro, porque cada pacto tiene una materia distinta y por lo tanto una forma distinta. Eso es importantísimo. Cada pacto tiene una materia distinta y tiene una forma distinta. La esencia o la materia del antiguo pacto no es la materia del nuevo pacto. Por lo tanto, la forma del antiguo pacto tampoco corresponde a la forma del nuevo pacto, que ahí, dicho sea de paso, es donde se confunden con el tema del bautismo de infantes. Porque como ellos creen que la materia es la misma, entonces la forma es la misma. Nosotros creemos que como la materia es distinta, la forma también es distinta. Eso es importantísimo. Aquí yo creo que deben haber preguntas o comentarios. Eso espero. Vamos a ver. Bueno, ahora aquí veo la importancia de entender bien lo que son los pactos que Dios hace con el hombre, ¿verdad? Porque a veces uno no entiende cómo, por ejemplo, en la Biblia, el hijo de David que tuvo relaciones con su propia hermana, él tenía que haber muerto en ese momento, ¿verdad? Por la ley, pero no pasó así. Entonces dices tú, ¿por qué? Pero ya te vas al pacto que hizo Dios con David, que le dijo a él desde un principio que iba a estar todo bien en su reino, pero él falló David en el pacto. Y después Dios le dice que la familia su familia se iba a levantar contra él, ¿verdad? Entonces Dios usó al hijo de David para cumplir esa sanción que él le había impuesto. Entonces cuando uno ve eso, entonces entiende uno mejor la importancia de entender esta materia. Mire, hermanos, Dios hace lo que sea, mueve cielos y tierra para que se cumpla su palabra, para que se cumpla lo que Él ha dicho y prometido o amenazado en un pacto, ¿verdad? Cualquiera de las dos, sea cumplir su promesa o cumplir sus amenazas, pero Dios hace lo que sea para cumplirlo. Muy bien. Sí, hermano. Yo tengo una pregunta. O bueno, más bien que si pudiera ampliar un poco más el punto de la confusión entre los presbiterianos y nosotros, ¿verdad? Porque ellos ven una sola esencia por la forma en que fueron salvos, ¿verdad? Por la gracia. Entonces, ahí está la confusión, tú lo acabas de decir, hermano. Sí, pero entonces a ver si usted puede aclarar un poquito más. Ya son diferentes pactos, la salvación viene siendo por gracia, pero ¿dónde está el punto en el que hay la confusión? O sea, un poquito más explícito, digamos. Es lo que... Por eso, el punto de confusión es ese, que ellos como entienden que la materia o la esencia del pacto es la misma, entonces por eso vienen a las formas quiere decir las ceremonias, ¿verdad?
los ritos, y entonces ellos entienden que se tiene que seguir de alguna manera con lo mismo. Obviamente, y como ya lo dijo Abiezer, hablando, vamos a decir, en términos salvíficos, ¿verdad? ¿Cómo fueron salvos los santos del Antiguo Testamento? ¿Cómo son salvos los santos ahora? Bueno, fueron salvos en base a la misma obra, a la obra de Cristo. Pero si te das cuenta, ¿verdad? Y eso está clarísimo en las Escrituras, las formas fueron diferentes. O sea, ¿qué tenía que hacer un santo en el Antiguo Testamento para que su pecado fuera cubierto? Solamente cubierto, porque no podía ser removido y su conciencia no podía ser limpia. Pero ¿qué tenía que hacer un santo en el Antiguo Testamento? Ofrecer un sacrificio de animal. Ahora, ¿qué tiene que hacer un santo en el Nuevo Pacto? ¿Ya? ¿Es todo? ¿Se dan cuenta? O sea, la salvación siempre ha sido por gracia, eso no está en duda, ¿ve? Ese no es el punto. El punto es cómo se ejecuta el plan de salvación. Esa es la diferencia. En el Antiguo Pacto fue de una forma, en el Nuevo es de esta forma, ¿ve? Aunque obviamente, por supuesto, todos esos sacrificios, ritos, ceremonias, etcétera, ¿hacia dónde apuntaban? Pero hermanos, ya lo he dicho otras veces, mientras, lo dice Pablo también en Gálatas, mientras el heredero es niño, ¿qué dice? En nada difiere del esclavo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Bueno, que estas personas tenían que vivir, vamos a decir, esclavos de la ley en cierta manera, ¿ve? Con todas esas ceremonias, esos rituales, ellos eran esclavos en ese sentido. Y sí, ellos vivieron de hecho bajo el tiempo de la ley, como ya se dijo también otra vez aquí. Pero en términos específicos de salvación, ellos hubieran podido ofrecer todos los sacrificios del mundo y no hubieran tenido validez hasta que no viniera, ¿quién? Hasta que no viniera la gracia prometida. Una cosa es la gracia prometida y otra es la gracia revelada. Eso debe estar claro como el agua. Si no tenemos claro eso, nos vamos a perder. Una cosa es la gracia prometida y otra es la gracia revelada. ¿Quién es la gracia revelada? La persona de Jesucristo. Sí, mira, es importante, hermanos, lo hemos dicho varias veces, le ruego a mi Dios que se nos quede, porque es tan claro. Mira, yo les dije que lo que nos cambió el texto es la doctrina, lo que los presbiterianos no ven. Vayan a Gálatas 4 y revisen el texto, ¿verdad? En Gálatas 4 está la claridad perfecta, mientras que la gracia, que es Sara, estaba estéril, reinó la ley. Ese es Agar. Las dos mujeres son una alegoría. Una representa el pacto de obras y la otra representa el pacto de gracia. Así que los presbiterianos están completamente equivocados creyendo que el pacto de gracia reinó desde el Antiguo Testamento, porque la doctrina lo prohíbe rotundamente. No, el pacto de gracia tuvo efecto hasta que vino la simiente prometida, que es Cristo, por Dios. Eso esté claro y que no se les quite nunca de su mente, clarito. Entonces no importa que los presbiterianos tengan hombres de la altura tan grandes como Archie Sproul, con todos mis respetos, es uno de los más grandes, están equivocados, porque siguen con su idea de interpretar las cosas y queriendo acomodar un bautismo que no existe, se pierden rotundamente. Ese bautismo no tiene sentido porque solo se bautizan los creyentes, las personas que creen. Pero entonces ellos no buscan una manera de acomodarlo y se les ocurrió lo de los pactos. Entonces, como dice Javier, cuando el pacto entró en efecto, el pacto de gracia fue cuando viene Cristo. En el Antiguo Testamento, Isaac era solo ¿cómo se dice? La palabra que estamos usando cada rato es un símbolo, ¿verdad? Era un símbolo, era un tipo. La palabra es tipo. Isaac era un tipo, ¿verdad? Entonces, así como dice, también ahora que llega a Cristo, entra a efecto el pacto de gracia. Así que los antiguos se salvaron sí por gracia,
¿En qué? En una promesa. En una promesa. Nosotros somos salvados por gracia. ¿Qué? En algo que ocurrió en el pasado. Exacto. ¿Verdad? Entonces hay cosas diferentes, los pactos son diferentes y no tiene sentido lo que ellos dicen. Por la razón que yo cambié inmediatamente la postura, porque el mismo pastor Javier lo enseñó, todo lo que los presbiterianos creen. Él llevó todo esto anteriormente y fue así. Pero fue hasta que vimos este texto y los estudios nuevos que tienen, que vimos el error. Por eso les digo, las reglas hermenéuticas son serias. Cuando las violamos, nos hacemos pedazos en la teología. Que de hecho, a propósito, el error básico de ellos, de nuestros hermanos, a ellos los llamamos hermanos porque creen lo mismo en términos de salvación, pero el error básico de ellos parte ¿de dónde? De una mala hermenéutica. Porque si usted le pregunta a un hermano presbiteriano, ¿quién interpreta a quién? O sea, el antiguo al nuevo, el nuevo al antiguo. Algunos y muy buenos teólogos como Berkhoff dice, bueno, el antiguo tiene la llave para interpretar el nuevo. ¿Te imaginas eso? El antiguo tiene la llave para interpretar el nuevo. O sea que hablaron más claro en el antiguo que en el nuevo. Otros un poco más conservadores van a decir, bueno, puede ser en ambas direcciones, a veces de aquí para allá y a veces de acá para allá. Tampoco es así. ¿Quién tiene la llave para interpretar qué? Ustedes ya lo saben, es el nuevo, la doctrina. ¿Ibas a decir algo? Sí, en Biblia de las Américas nos ayuda mucho Juan 1:17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Sí, ese texto también. La gracia y la verdad fueron hechos realidad por medio de Jesucristo. Y qué bueno que traes las Américas, porque ahí es más claro el énfasis. Ese texto todos se lo deberían saber de memoria. Juan 1:17. Es claro. Y es bien fácil, porque si se sabe en Juan 3:16, nomás pónganle un puntito más. Y que en lugar de 3 es 1. Juan 1:17. O sea, si no hubiese sido histórico la venida de Cristo, su muerte, entonces no hubiese salvación. Y lo que está diciendo Biblia de las Américas es: la gracia y la verdad fueron hechos realidad. Realidad. O sea, había una sombra y aquí está la realidad. Eso es lo que quería decir. Cuando das esa aclaración que se hicieron realidad, eso es en contraposición ¿a qué? A las sombras, a los tipos. ¿Ve? En el Antiguo Testamento eso era lo que teníamos, hermanos. Sombras y tipos, promesa. Pero la realidad, ¿en quién vino? En Cristo. Eso cambia completamente todo. Completamente todo. ¿De acuerdo? Cambia la materia, exacto, es lo que estamos viendo. Cambia la materia, cambia la forma. Así mismo, sí, hermana. Me gustan las conclusiones de la hermana. Bueno, lo que yo veo es que hay una continuidad en la promesa, que es la misma promesa, pero hay discontinuidad porque el reino de Cristo y el nuevo pacto es diferente al reino nacional. Eso, y para allá vamos, hermana, te digo. Las conclusiones de la hermana. Híjole. Aquí yo ratifico lo que dijo Ricardo. Si usted fuera hombre, estaría aquí. Muy bien, hermana. De eso se trata, hermanos. Y eso lo vamos a ver después, porque como dijo la hermana, de hecho son reinos diferentes. Uno era el reino nacional, otro es el reino de Cristo. Hermano, como yo me ponía a pensar esto, ya hace tiempo, cómo es la diferencia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y me ponía a pensar, tal vez es como algo irracional lo que tal vez pueda decir, pero yo me ponía a pensar de esta manera. Bueno, en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios, pero ellos no creían que si haciendo los sacrificios se les iban a pasar por alto sus sacrificios. Ellos lo hacían simplemente por ordenanza, por medio de la ley, una ordenanza. Ustedes hacen eso porque pecaron. Ahora nosotros no obedecemos haciendo un sacrificio, sino lo creemos por fe, lo que Dios ha impuesto en nuestros corazones.
Sí, hermano, eso también es importante, porque como dice, ellos hacían los sacrificios no pensando que el sacrificio como tal les iba a quitar el pecado, no, ellos lo hacían en fe. Ahí tenemos Hebreos 11, otra vez, ustedes pueden revisarlo. Estos sacrificios lo hacían como en fe, en otras palabras. El sacrificio de Abel fue aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque Abel lo hizo muy bonito, muy agradable. No fue por eso. Lo hizo porque lo aceptó, porque Abel lo presentó en fe. ¿En fe en qué? Bueno, por lo menos Abel ya tenía una promesa implícita, porque ni siquiera era explícita en Génesis 3:15. Ya había una promesa de que va a venir una simiente redentora. Entonces, Abel en fe ofreció un sacrificio. Le creyó a Dios en ese sentido y le fue contado por justicia. ¿Ve? Entonces, y como dice el hermano, entonces, pues sí, era a través de sacrificios, ceremonia, etcétera. Ya nosotros no tenemos que hacer eso. Ahora es por la fe sola, ¿no es cierto? Y el resultado, pues claro, una vida de obediencia, pero eso es otra cosa. Bien, hermanos, el tiempo nos alcanzó, así que vamos a terminar esta parte. Oremos. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, gracias te damos, porque fiel eres tú, fiel es el que prometió, y firme, Señor, tus palabras, tus preceptos, tus pactos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en realidad, no teniendo ninguna obligación, ninguna responsabilidad con nosotros, tú te la autoimpusiste, Señor, para hacernos el bien, para manifestarnos la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Oh Señor, te alabamos, oh Dios, por esa obra maravillosa, y te rogamos que nos ayudes a vivir en respuesta apropiada a ese gran amor. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén.